Hola, te doy la bienvenida a mi canal. Soy nueva aquí en YouTube, así que si es que se quieren conectar conmigo a través de estas lecturas que vamos a estar haciendo a través de esta maravillosa herramienta que es el tarot, pueden suscribirse y pueden participar en las nuevas dinámicas que se vienen para el futuro. En este momento tengo aquí 4 opciones que puedes escoger. La idea es que sigas tu intuición y vamos a responder a la pregunta: ¿qué es lo que te hace atractivo o atractiva? Te voy a dejar unos minutos para que pienses qué opción escoger y vamos a continuar con la lectura. Ok, vamos con la primera opción. La primera carta que tengo aquí es una carta que habla un poco sobre una búsqueda interna, como un llamado al enraizamiento, como una persona que se vuelve consciente de sí misma a través de su origen. También podría hablar como de un viaje interno y podría como responder a lo que buscas en tu interior. Quizás hay algo que necesita fluir porque aparece como una especie de líquido, o si bien pueden ser venas, sangre. Lo que habla esta carta es como un poco ir al origen, digamos. Te hace atractivo ir al origen y tener como esa noción de lo que te representa, lo que te define, lo que te hace ser tú. Esa búsqueda que haces es atractiva te hace atractivo para otras personas. Bien, tenemos la carta del 7 de copas, que el 7 de copas generalmente habla como de posibilidades, opciones que puedes tener frente a diversas elecciones. Puede que seas como una persona incluso con capacidad de abundancia para poder elegir muchas cosas o poder escoger el camino que quieres seguir. También esto puede significar de que eres como una persona multifacética porque tienes diversos intereses y una imaginación muy grande. Y también esto se conecta con el mundo de las emociones, entonces más todavía te hace eh, ser una persona atractiva, una persona que siente y una persona que tiene el mundo a sus manos, digamos, como a escoger. Vamos con la otra carta, es la carta de la existencia. Em, Otra cosa que te hace atractivo o atractiva como persona es la capacidad que tienes como para sentirte conectado con el todo y, y ese todo contigo, ¿verdad? Como de cierta forma mantener una presencia constante, ya sea de la naturaleza, del universo, como que eso está muy presente en ti y los demás pueden verlo, y es algo que llama la atención porque es diferente, y también llama la atención porque
hay un brillo en tu persona que es como mágico, por así decirlo. Pero eso, muy bien. Esa sería la opción número 1. Vamos con la opción número 2. Bueno, la primera carta que aparece para ti, opción número 2, ¿qué te hace atractivo o atractiva a ti para los demás? Bueno, primero, que eres una persona un poco solitaria, pero que también eh, eso no quiere decir que no seas cálida o acogedora, ¿no? Sale que hay hartas cosas de ti que es atractiva para los demás. Primero, tu independencia, tu, tu habilidad para el orden, tu habilidad para mantener cada cosa en su lugar, y esto puede manifestarse en diferentes áreas de tu vida. También es tu habilidad para contemplar cosas, también es algo que a las personas les gusta. Puede ser una persona que también se pueda dedicar a la decoración o pueda tener una afición con la decoración. A las personas también les gusta que seas como una persona hogareña y que tengas como esa calidad de hogar, como de familia. No sé si viste Charlie y la fábrica de chocolate cuando aparece todas las familias reunidas así como en una casa y una cama gigante. Algo así. Me llega esa sensación. Vamos a pasar a tu siguiente carta. Me aparece el juicio. El juicio como carta puede hablar de diferentes cosas, es una energía muy fuerte. Puede significar como una especie de liberación, digamos, de cierta forma. A la gente le gusta que tú puedas poner fin a cosas, puedas escoger, que puedas como siempre mantener una autoevaluación de tu persona, como un constante trabajo. Bueno, aquí igual yo veo que hay como una cosa ligada a la perfección. Quizá hay un deseo de perfección. No sé si es consciente o inconsciente, pero las personas te ven de esa forma, como una persona un poco como eh, que sigue normas, que sigue leyes. Y si se sale de ahí, como que te puedes como perder la cordura, una cosa así. Entonces a las personas les gusta que tú sigas las normas, sigas las reglas de cierta forma, que tengas como capacidad de decidir, eh, que tengas como incluso este discernimiento constante que, por ejemplo, si es que alguien necesita un consejo o algo así, van hacia tu persona y podrían obtener lo que están buscando a modo de conocimiento. La carta del juicio también habla de como ciclos, renovaciones. Eso le gusta a las personas de ti. Bueno, también se suma la carta de la amigabilidad, que tiene relación también cuando estábamos hablando como con el sentimiento de hogar. Eh,
Hay una sensación de unirse integralmente a un nivel de que llega a ser como si las personas te conocieran durante toda la vida. Y también a las personas les gusta que tu nivel de empatía en ese sentido, como, como comparten cosas, ya sea como comidas o incluso historias de vida. Hay como una sensación eh, de familiaridad que se me repite con lo que estábamos hablando en la carta del hogar. Siento como unión. La persona siente que eres una persona muy unida y eso les gusta. Creen que eres una persona muy amable en todo sentido y te ven como una amistad a largo plazo. Muy bonita tu opción. Opción número 2. Vamos con la opción número 3. Opción número 3. Bueno, lo primero que me llegó cuando vi esta carta es de que eres un come libros. ¿Te gusta leer mucho o de alguna forma tu cerebro siempre está adquiriendo información? Em, Eso le gusta a las personas de ti. Que eres una persona con sabiduría que posees ya sea de esta vida o de una vida anterior. Voy a acercar la carta para que la puedan ver. Tu cerebro siempre está en constante ida y vuelta de conocimiento. Puede que se te pidan muchos consejos también, como al igual que otra opción reciente. Em, a las personas también les gusta de que tienes tu propia independencia, de que piensas mucho, eres un pensador, pensadora. Te gusta la naturaleza también. También puede ser que seas una persona que generalmente visites o estés de noche en muchos lugares. Puede que trabajes de noche también. Em, pero sí, a las personas de cierta forma les gusta como esta distancia, lo encuentran atractivo, como hay una distancia de tu persona al resto, digamos. Vamos a pasar a tu siguiente carta. Tenemos el 5 de espadas, que si bien igual me habla como de alejamiento, como me vuelve a marcar la distancia. También es una carta que tiene que ver con el pensamiento, con el mundo de las ideas. Es una carta que habla también del mundo mental. em, Habla también como de los cambios. La gente te ve cambiar constantemente. La gente también puede sentir que quizás, bueno, esto es algo aparte, pero quizás te pueda servir como consejo. La gente puede sentir como que te falta comunicación. Em, Otros atributos de esta carta es de que, bueno, generalmente esta carta es de ansiedad. Es algo así como poderes que igual te otorga la ansiedad, son como de después como agilidad mental, digamos. Si bien de algo malo se rescata algo bueno, es que puedes como mantener, eh, sacar, sacar lo bueno de una situación horrible, por ejemplo. Sacar limpio de pensamientos continuos o pensamientos que a veces están fuera de control. Puedes poner un,
pare, digamos. Y eso también te da a ti un poder como de comunicación, digamos, ¿ya? También es una carta como que también puede, así como habla de parar cosas, puede parar conflictos, puedes parar cosas incluso que pueden estar en tu propia mente. Ese es como el poder de esta carta y cosas que también otras personas pueden encontrar atractivo de ti, de que puedes llegar como a resoluciones y seguir adelante. Y quizás se responde al hecho de que del tema aquí de la soledad, digamos, que habíamos hablado al principio. Y me sale la carta del estrés, que la carta del estrés se complementa con esto que venimos hablando, que es un poco como tu habilidad, gracias a tu agilidad mental, en la que tú puedes manejar tu propio estrés o situaciones estresantes. Ese sería tu poder con esta carta o cosas como que a la gente lo encuentra atractivo en ti. Ahí tú me vas a contar en los comentarios qué trabajo tienes o qué estilo de vida tienes que a las personas les parece como admirable, que a pesar de que tengas mucho estrés, como que puedas avanzar y salir adelante. No cualquiera puede. Así que eso encuentras atractivo o atractiva de ti. Vamos a pasar a la siguiente opción. Opción número 4. Te doy la bienvenida. Vamos a responder a la pregunta: ¿qué te hace atractivo o atractiva para los demás? Vamos a comenzar con esta carta. Yo, la primera energía que sentí cuando vi esta carta fue un poco dual. Como, como que te ven a alguien que lucha por lo suyo. Voy a acercar la carta para que la puedan ver mejor. Te ven a alguien que lucha por lo suyo y que es capaz como de construir a la vez. Em, Eso lo encuentro atractivo, de que seas como un poco peleón o un poco peleona. em, a la vez tenemos el mago. A las personas les gusta tu capacidad de iniciar cosas, avanzar, crear proyectos, tener una creatividad grande. Tu habilidad para mover hilos de cierta forma, como para que ciertas cosas se solucionen o se resuelvan a tu favor. Son ideas que me llegan y bueno, un poco relacionándolas. eh, Como me sale la carta peleona, de cierta forma, puede que también encuentren como que llamen la atención de cierta forma, como que resaltas, resaltas y puede que igual mucha gente quiera llevar la contraria. Por eso lo he hecho como de competencia, una cosa así me llega también. Porque esta es como la carta creadora. Entonces,
Otra cosa que le gusta a los demás de ti puede ser como tu capacidad de manifestar, capacidad incluso como de hacer magia, puede que te vean como brujito, brujita. Algunas personas pueden pensar que tienes el don de la palabra. Otras personas pueden pensar de que, no sé, piensas algo y se cumple. Entonces quizás tú también debieses investigar sobre estos temas como de eh, manifestación, visualización. Pueden ser cosas que te puedan ayudar a ti incluso a canalizar mejor tu creatividad. Bueno, otra cosa que te hace atractivo o atractiva es que de cierta forma hay personas que se dan cuenta de que hay una pena en ti y que luchas para que esa pena se transforme. Incluso puede que no se vea tanto como este lado de ti. Puede que sea como algo un poco oculto porque expresas más como tu lado luchador. Esto a la gente le gusta de ti, como esa capacidad quizás como de verte fuerte en todo momento. Lo que te aconseja acá es que sigas transformándote y sigas como creando la realidad que tú deseas, porque se va a cumplir. Y eso sería opción número 4. Espero que te haya gustado. Y a todas mis opciones, vamos a ordenarlas como estaban antes. Si les gustó, si se sintieron identificados, identificadas con la lectura, suscríbase al canal, únanse y si les resonó, vamos a estar prontamente conectados en otros videos más, siempre con el fin de subir el autoestima y engrandecer la luz que llevas dentro. Nos vemos.